Vamos a grabar esta presentación, ¿ya? Para que quede, para los que no se pudieron conectar, Eso, ¿ya? súper, ya, Vamos a gracias. partir, eh, ¿se ve bien? ¿En modo presentación o no? ¿Sí? Ya, súper. Ya, vamos a partir con la presentación del proyecto EVAT. Como saben, nos hemos capacitado durante como un año y medio para tratar de hacer este proyecto algo que nos sirva y para que sea bueno para nuestros pacientes en oncología y después a la larga para nuestros pacientes de pediatría, ¿ya? La hoja de ruta de la presentación es una introducción primero, después qué es el EVAT, evidencia sobre el uso de EVAT, que va a ser algo bien rápido, por qué decidimos inscribirnos y qué implica inscribirse, en qué consiste la capacitación y qué necesitamos para aplicar EVAT en nuestra unidad y las conclusiones. Ya, el EVAT, primero, bueno, a modo de introducción, ¿qué es el PIUS? El PIUS es un sistema de alerta temprana pediátrica que se empezó a aplicar en distintos hospitales, pero el inicial fue el Hospital de Niños de Boston. Pero en general, PIUS significa que son sistemas para mejorar la identificación temprana del deterioro clínico en pacientes pediátricos hospitalizados. ¿Qué es el EVAT? El EVAT es una escala de valoración de alerta temprana, que es como la traducción a español de PIUS. Es un PIUS adaptado al español y que se implementó por primera vez en UNOP, que es un hospital oncológico pediátrico en Guatemala, que tiene como 500 pacientes nuevos al año, que es como el equivalente a lo que tenemos nosotros en todo Chile, o sea, tienen un muy gran N. ¿Ya? Y aquí se hizo esta escala, que después yo se las voy a mostrar con más detalle, obviamente, que muestra esta escala EVAT, que contempla el comportamiento neurológico, cardiovascular, respiratorio, la preocupación de la enfermera y la preocupación de la familia, más este algoritmo que nosotros ya lo modificamos para nuestra realidad, obviamente en español y con nuestros términos, y eso daba como se vio como que daba un muy buen valor predictivo para determinar qué pacientes se podrían potencialmente complicar, ¿ya? Entonces, a raíz de como implementación del EVAT en este hospital 1, se hizo un estudio retrospectivo caso control que comparaba los pacientes oncológicos hospitalizados en 1 que requirieron traslado UPC no planificado. Y el control eran los pacientes oncológicos que no se trasladaron a la UCI, ¿ya? Esto fue en un periodo de un año y la evaluación de PIUS 24 horas antes del traslado a la UCI. Y hubo 117 pacientes implicados y 129 traslados, ¿ya? Y aquí se pudo ver como de forma estadísticamente significativa que el comportamiento neurológico, cardiovascular, respiratorio y sobre todo, aunque ustedes no lo crean, la preocupación de la familia da un muy buen valor predictivo en los pacientes que finalmente se trasladaban a la UCI. Esto es un poco lo mismo con respecto a lo mencionado anteriormente, que lo voy a pasar más rápido, porque esto ya lo presenté una vez hace un tiempo, esos estudios, ¿ya? Y hubo una reducción de eventos de deterioro y utilización de recursos en la UCI. El EVAT es válido para predecir el deterioro clínico en pacientes oncológicos y el EVAT más elevado se asocia a más disfunción de órganos, peores resultados y más intervenciones de intensivo, que obviamente se condice un poco con la tabla que les mostré al principio y que después les voy a mostrar con más detalle. Entonces, a raíz de esta experiencia en UNOP, del EVAT en ese centro, se planteó extrapolar esta experiencia de EVAT a otros centros en Latinoamérica. Y ahí apareció el proyecto de EVAT multicéntrico del que somos parte nosotros, ¿ya? Aquí están todos los hospitales que están, o sea, todas las ciudades donde hay EVAT, y aquí estamos nosotros en moradito en Santiago en la cohorte 2023, o sea, que significa que en el 2023 nos inscribimos y empezamos a participar y ya estamos en el 2025, un año y medio después, partiendo el piloto. O sea, ha sido una preparación bien larga. ¿Ya? Entonces, aquí también, este es un estudio publicado como por la creadora del EVAT, que es la doctora Agulnik, que es una intensivista pediátrica, que muestra un estudio de cómo se hizo el EVAT en todos los países después de un tiempo,
que hubo 2020 eventos totales. Eventos se le llaman a complicaciones de los pacientes en los que se hace como un traslado inesperado a la UPC, o que se ocupan drogas vasoactivas en piso, o que se ocupa ventilación mecánica no invasiva en piso. A eso se le llama eventos, ¿ya? En 1.651 pacientes en total, ¿ya? Y aquí muestra que hay diferencias quizás no tan significativas, pero con respecto a al deterioro, a la mortalidad, pero sí al traslado a UCI, antes de la implementación del PIUS, que le llaman así, y después de la implementación del PIUS. Entonces, después de la implementación de EVAT, la conclusión de ese paper era que el 18% de la reducción de tasa de mortalidad por un evento de deterioro clínico, que hay reducción en uso de intervenciones de UCI en piso, paro en piso y severidad de la enfermedad al traslado de a la UCI, y no hubo aumento de recursos en la UCI. O sea, uno pensaría que quizás uno traslada más pacientes como por si acaso, pero en realidad se ha visto que es como un estudio bien con alto valor estadístico, entonces al final nos da más seguridad a todos, ¿ya? Hay impacto en mortalidad más grande en centros con mayores tasas de mortalidad y menos omisiones de EVAT, y el EVAT tenía la misma eficacia en centros con diferentes recursos de intensivo, relación enfermera-paciente, tamaño del servicio oncológico y nivel de ingreso del país. O sea, eso también es muy bueno porque el EVAT se aplica, no sé, en países como nosotros, que tenemos como buenas UCI, buenos manejo de soporte, versus otros países que no tienen tanto manejo de soporte y tienen una muy buena eficacia también, sobre todo en esos países. ¿Por qué decidimos inscribirnos y qué implica? Porque sabemos que hay una reducción de complicaciones de los pacientes oncológicos, porque mejora la detección temprana de pacientes potencialmente graves, tanto por el personal de trabajo diurno de oncología como los residentes. Hay un traslado oportuno de los pacientes a la UCI, se estandarizan los requerimientos de evaluación de los pacientes oncológicos por el residente básico y o UCI. Después, cuando les muestre el algoritmo, van a entender un poco más, y se puede extrapolar en un futuro la experiencia de nuestro servicio de onco al resto del servicio de pediatría, y puede ser muy útil para todos. ¿Y qué implica? Implicó todo esto. Tuvimos que postular como centro de atención de pacientes oncológicos a la cohorte 2023. Fueron seleccionados un total de 20 centros de América Latina, y seríamos nosotros el cuarto servicio de oncología en Chile que lo está implementando. Son reuniones cada 2 semanas, durante más o menos 1 año y medio llevamos. Y para eso tuvimos que hacernos miembros de la Alianza Global con el SANYUT. Ya. ¿En qué consiste esta capacitación? Eran reuniones bimensuales y además con asignación de tareas luego de cada reunión. Y esto es como el avance, y nosotros estamos aquí en el amarillo, ¿ya? Estamos a punto de partir el piloto. Esto sería como ya la última como capacitación para poder partir el piloto acá en oncología. Después de un mes de piloto más o menos empieza la implementación, y la implementación exitosa se define como hasta tener menos de 15% de errores en 2 meses consecutivos, porque nosotros tenemos que mandar todos nuestros registros al SANYUT, sin no, obviamente conservando la confidencialidad de nuestros pacientes, pero hay que mandar todo. ¿Ya? Y después la etapa 3, cuando ya estamos con el EVAT implementado, se llama sostenibilidad y análisis de los resultados de la implementación. Ya, entonces, en nuestra unidad, ¿qué necesitamos para aplicar el EVAT? Necesitamos del compromiso de todos como equipo, eso primero, que es lo más importante. Y después necesitamos, así como bien en detalle, el instrumento para la referencia, que es la escala de valoración de alerta temprana, que está acá en chiquitito, después se la muestro en grande. Después tenemos las tablas de los signos vitales, que contempla frecuencia cardíaca, respiratoria y saturación. Le vamos a pasar a las enfermeras, paramédicos, como esto en chiquitito para que lo anden trayendo en la credencial. El algoritmo para la evaluación, este algoritmo va a estar pegado en todas las salas de los pacientes y en la estación de enfermería. Un saturómetro, obviamente, un reloj, y un lápiz, plumón y pizarrón para después anotar todos los pacientes que están. Nosotros ya tenemos una pizarra, la Clau nos está ayudando como con la división, dejarla así como bien ordenadita para ir anotando los pacientes que tenemos, y además compramos unos magnetos rojo, amarillo y verde para ir clasificándolos según su EVAT.
Y además le dimos a las enfermeras y paramédicos una linternita para que puedan sacarle el reflejo pupilar a los pacientes. Ya, entonces estas son las tablas de signos vitales que son súper como amigables de mirar y de ver. Estas son las según la escala de Ebert, frecuencia cardíaca, respiratoria y saturación de oxígeno. Ya, y aquí esto es como bien, aquí nos vamos como a lo más detallado, que tenemos que poner aquí como harta atención, que habla del comportamiento neurológico, es el primer parámetro. Entonces, nosotros, los del St. Jude nos recomendaron empezar a analizar desde el punto 3 hasta el punto 2, para que no, hasta el punto 0, digo, para que no se nos pase ningún detalle. Entonces partimos con el paciente letárgico, confundido, sin fuerzas, que no responde a estímulos, convulsiones nuevas, frecuentes o prolongadas, y las pupilas no reactivadas a la luz o anisocoria. Después en el punto 2, un paciente que esté irritable, difícil de consolar. Obviamente considerar que un paciente, no sé, que tenemos algunos pacientes que se va la mamá y se ponen a llorar, que eso es, no sé, ahí hay como aplicar un poco el criterio, que en realidad no estaría irritable, difícil de consolar, responde solo a estímulos dolorosos. Con sueño, somnoliento cuando no lo molestan, responde solo a estímulos verbales. Alerta, durmiendo apropiadamente, y paciente está alerta en su basal. Entonces aquí llegamos al compromiso neurológico, que lo que nos lleva y el objetivo del compromiso neurológico es medir el estado de conciencia del paciente y el reflejo pupilar. Esos dos parámetros como objetivos los considera. Después nos vamos al cardiovascular, ¿ya? Un paciente marmóreo con un llene capilar mayor o igual a 5 segundos. Aquí también estuvimos reforzando lo que era el llene capilar y la taquicardia severa, y ahí nos vamos a las tablas que les mostré anteriormente, ¿ya? Revisamos las tablas. Después bradicardia sintomática. Solamente si es sintomática, si se acompaña de un síncope, letargia, mareos, hipotensión o hipertensión, porque por ejemplo un adolescente puede estar durmiendo y puede tener una frecuencia cardíaca de 60 y eso es normal, o 65, pero no quiere decir que sea una bradicardia sintomática. Entonces en eso también hicimos harto hincapié con las chiquillas. Y ritmo cardíaco irregular. Después tenemos el punto 2 con un llene capilar de 4 segundos, una taquicardia moderada, pulsos periféricos disminuidos. Ahí está con asterisco porque de nuevo nos vamos a las tablas que les mostré anteriormente. Después un paciente en el punto 1 pálido, vasodilatado, un llene capilar de 3 segundos y taquicardia leve. Y después en el cardiovascular 0, color de piel adecuado para el paciente, llene capilar menor o igual a 2 segundos y pulsos periféricos normales, ¿ya? Entonces lo que contemplaría el cardiovascular sería el color de la piel, el llene capilar, palpar los pulsos periféricos, clasificar la frecuencia cardíaca según la tabla y clasificar en 3 y la bradicardia sintomática. También es súper importante que si cualquiera de los, por ejemplo, si el paciente tiene taquicardia severa, pero tiene un llene capilar menor a 2 segundos, hay que calificarlo como lo mayor, ¿ya? Taquicardia severa va al tiro en 3, independiente si tiene el resto normal. Con uno de los parámetros ya se va al más alto, por decirlo así. Después nos vamos al respiratorio, que contempla el número 3, una taquipnea severa, también según las tablas de la edad que les mostré anteriormente. Frecuencia respiratoria, que también lo tenemos en las tablas, severa, o sea, debajo de lo normal para la edad. Severo trabajo respiratorio, oxígeno con mascarilla con reservorio o más de 3 litros de oxígeno por naricera, nebulización con frecuencia mayor de cada 4 horas y saturación menos de 90% con oxígeno o 15% menor de su basal, o apnea. Ese es un paciente que se ve al tiro que está muy grave, ¿ya? Después tenemos un paciente con taquipnea moderada, moderado trabajo respiratorio, más de 1 a 3 litros de oxígeno por naricera, nebulización cada 4 horas y saturación de 88-89% sin oxígeno o 10% menos de su basal. Después al punto número 1 nos vamos a la taquipnea leve, leve trabajo respiratorio, hasta 1 litro de oxígeno por naricera y saturación 90 a 94% sin oxígeno o 5% menos de su basal. Y el 0, sin retracciones, patrón respiratorio normal o en su basal y saturación mayor a 95% o en su basal. Entonces, el respiratorio nos contempla la frecuencia respiratoria, la saturación, el uso de oxígeno
y evaluar el trabajo respiratorio. Aquí, ojo, que la saturación y el uso de oxígeno van por separado con la frecuencia respiratoria, o sea, un paciente que esté con 2 litros de oxígeno ya está en 2 de respiratorio, ¿ya? Y después tenemos la preocupación de la enfermera, eh, no preocupada o preocupada, que eso tiene solo un 0 o 1, y preocupación de la familia no preocupada y presente o preocupada o ausente. Si el niño está siendo evaluado y no están los papás, se agrega al tiro un 1 de puntaje. ¿Ya? Aquí es súper importante hacer como la acotación de que los papás y la enfermera tienen que estar preocupados por el momento en el que está el paciente. Obviamente un papá con un niño con una leucemia va a estar preocupado siempre, pero tiene que preocuparle el momento que está pasando el niño en ese momento, no la preocupación general. ¿Ya? Entonces ahí hay que acotarlo. ¿Ya? Entonces, después nos vamos al algoritmo, ¿ya? Entonces tenemos, vieron que en el anterior aquí hay resultados, entonces uno va poniendo los números que son adecuados y después el resultado total. Si el resultado total me da entre 0 y 2, se sigue con la evaluación rutinaria cada 6 horas y es un EVAT verde. Si es de 3 a 4, que ya es un EVAT amarillo, hay que monitorizar signos vitales y EVAT cada 3 horas, notificar al médico jefe de turno, y aquí les puse como jefe de turno porque idealmente que se notifique al residente jefe del turno, ¿ya? Discutir la evolución del paciente en grupo, considerar un mayor nivel de atención según el criterio del residente, y anotar todo, obviamente. Y aquí hay como una cosa como en línea punteada que muestra que los pacientes que requirieron más de 2 bolos de solución en las 4 horas previas, es decir, requirieron 2 bolos y pasó a EVAT verde, por ejemplo, y después de nuevo está en EVAT amarillo, ahí ya quizá hay que considerar hablarle al médico de intensivo. ¿Ya? Y un aumento de dolor que supera la condición clínica del paciente. ¿Ya? Y después nos vamos al EVAT rojo, ¿qué es? Eso lo va a hablar la Sonita después con más detalle, que se va a hacer una evaluación clínica del médico junto a la cama. Se hace EVAT y signos vitales cada 1 hora, pero en general aquí nosotros dejamos al niño monitorizado con monitoreo continuo y EVAT cada 1 hora. Hay que avisarle al médico de UPC, al médico jefe de turno de pediatría. Y además, aquí en esta línea punteada, menciona que los pacientes que requieren cuidado de enfermería continua durante más de 1 hora y presencia de hipotensión sistólica o diastólica. El EVAT, así como no sé si se dieron cuenta que no considera las presiones arteriales, porque las presiones arteriales se considera un signo de deterioro ya más tardío. Entonces, por eso no está considerado. Pero acá se ocupa como criterio adicional. Si es que el paciente ya está en hipotensión, es EVAT rojo inmediatamente, no importa si tiene todo lo demás normal, pero ya es EVAT rojo, ¿ya? Y ya, bueno, ahí ya un poco más tardío. Entonces, si se dan cuenta, todo esto no es muy diferente a lo que hacemos, sino que es como protocolizarlo y ordenarlo, ¿ya? Después de todo esto, esta escala de EVAT se va a pasar a la hoja de enfermería que nosotros ya la tenemos adaptada, que aquí está, contempla las pupilas, el higiene capilar, todas las cosas que hacen siempre las chiquillas que controlan, el neurológico, cardiovascular, respiratorio, preocupaciones de enfermera y familia y el total del EVAT. Eso, y después debe actualizarse el pizarrón que está fuera de los box, que está fuera de la sala de procedimientos con el EVAT, que esto va a tener como todo cuadriculado, y ahí vamos a poner estos imanes que les digo yo, para calificar a los pacientes en el turno. También les pasamos unos trípticos a los papás para que vayan sabiendo qué es lo que significa el EVAT, para que no se asusten, si ven a su hijo, no sé, en rojo, en amarillo, para que sepan de qué se trata y no nos lleve a dudas o ansiedad. Y cuando calculamos el EVAT, siempre cuando se controlen a nuestros pacientes. Ya no va a ser así, por ejemplo, tuvo fiebre y a la hora le controlo solo la temperatura, no, va a ser control completo con EVAT incluido. ¿Ya? Eso por mi parte, no sé si tienen alguna duda, y si no, podemos pasar a la presentación de la Sonia y después nos hacen las preguntas, no sé, como quieran. ¿Se ve bien
lo de la sonita. No se ve en Se ve presentación, ¿no? Se ve la de Alejandra, la Ah, tuya. ya, la cambiamos al tiro, no se preocupe. Ahí está la otra. Tenía que ir aquí. Su carita ahí un poquito. Ya. ¿Se logra ver ahí la presentación? Sí, Ya, súper. Eso, muy buenos días. Soy la doctora Sonia Rebeco. Ha sido un gusto acompañarla aquí el equipo de oncología en esta propuesta. Soy convencida que va a servir mucho a nuestros niños para poder atenderlos en forma precoz. Me toca hablarles un poquito del manejo del EVAT rojo. Vamos a hacer un pequeño repaso y vamos a tratar de aplicarlo también con un caso clínico. Entonces, este caso vamos a mencionarlo ahora al inicio y lo vamos a resolver al final para que ahí ustedes me puedan ayudar a calcularle su EVA. Es un chiquitito de 6 años, un rhabdomyosarcoma, última quimio hace 7 días, 2 días de tos, coriza, tiene dificultad respiratoria estas últimas horas y se sumó hace 12 horas rechazo alimentario, más decaído y reticulado. Cuando le toca su control de signos vitales, se observa además, ya entrando al piloto y le hicieron su valoración de escala de alerta temprana, se observa somnoliento, pupilas están simétricas en este momento, con su reflejo fotomotor conservado, 145 latidos por minuto, está sinusal su ritmo, tiene capilar de 3 segundos, pulsos periféricos disminuidos, está palidito, como se ve en la foto, frecuencia respiratoria en 34, saturo 88 con FIO2 ambiental en este momento, tiene un moderado trabajo respiratorio, está febril 38, está en 92,50 su presión, sus ojitos se ven un poco hundidos y su mucosa oral seca. Ahí, solo con ese control, ¿les preocupa o no les preocupa este chiquitito? Así como... sí preocupa bastante. Sí, ¿no es cierto? Entonces yo creo que ya ahí con eso algo nos va a alertar, pero vamos a hacerlo de forma estructurada, a ver cómo nos propone esta escala. Le aprovecharon de tomar una radiografía portátil y tiene una zona ahí de consolidación con velamiento a su receso costofrénico basal izquierdo, bien significativo. ¿Cuál es su EVA? Lo vamos a responder ahí después en conjunto al final. Eso. Mencionarles que la escala de EVA nos permite detectar en forma precoz y ojalá prevenir eventos de deterioro clínico. Esta imagen que sale acá, que es muy buena, nos habla de que entre más nos demoremos en detectarlos, más difícil va a ser retornarlo, considerando que la línea perpendicular verde es la recuperación del niño, va a ser mucho más difícil mientras más tardío nosotros pesquisemos su deterioro. Entonces, acá habla de cosas inclusive preventivas de esos eventos. Si ya lo logramos identificar y logramos hacer alguna mitigación de eso, podremos tener un esfuerzo mínimo para volver de esta zona de desequilibrio a la zona de recuperación. Y acá está como al medio está nuestra escala de alerta temprana, que es un niño que efectivamente puede estar empezando a cursar un proceso grave, pero que si los detectamos en ese momento no nos va a costar tanto esfuerzo como si ya lo encontramos con el evento mismo, que sí va a significar para todo el equipo un trabajo mucho mayor para poder apoyarlo. Y la recuperación, casi un paro en sala, sobre todo, es de muy baja sobrevida. Entonces, tenemos que tratar de evitar llegar a estos extremos y tratar de detectarlos acá lo más temprano posible, que hacia allá va enfocada esta nueva forma de evaluar. Entonces, comentarles nada más que los eventos de deterioro clínico en este estudio latinoamericano no son tan frecuentes, afortunadamente, 4,6 por cada 1000 días de hospitalización, pero sí tienen una alta mortalidad, un 29%. Eso varía de centro a centro, si tienen o no, también esta aplicación de esta escala temprana también ha ido modificando su mortalidad.
Mencionarles que en este estudio latinoamericano se pesquisaron que mientras más grave estaba el niño, la mortalidad aumentaba en forma progresiva. Sepsis, un 15% de mortalidad en un paciente oncológico, mucho más alta que la población normal, pero si ya estaba en una condición de shock séptico, eso subía a 39%. Lo mismo si nosotros sabemos que es tiempo dependiente, mientras más tiempo pase con un evento crítico, más riesgo de disfunciones de órganos tienen los niños. Y si ustedes se fijan, con una disfunción de órgano, la mortalidad 2,4% y llega a un 73% si es que ya tenemos 4 disfunciones, o sea, un niño extremadamente grave. Entonces, de nosotros depende que ojalá los detectemos más temprano. Entonces ellos dicen que el reconocimiento temprano concluido en este trabajo de la enfermedad crítica y el traslado oportuno mejora la supervivencia de los niños hospitalizados por cáncer. Ellos también, en este contexto de implementación de esta escala de alerta temprana, valoraron la mortalidad de estos pacientes oncológicos y uno de los hallazgos importantes es que su aplicación bajó un 18% la mortalidad de estos niños. Y como explicaba Alejandra, no aumentaron los costos para los equipos, ya sobre todo ahí a nivel de la UPC. Se hizo esta valoración de esta escala en su predicción a la necesidad de ingreso a UPC y también los resultados asociados a mayor mortalidad. Y cuando tenemos los 5 puntos que comprende la escala, tiene un índice de ROC de 0,95, o sea, tiene una muy buena correlación cuando está alta. Ya sobre todo sobre los 4 puntos ya empieza a marcar mayor riesgo de índices de mortalidad, mayor riesgo de ingreso a UCI y mayor riesgo de complicaciones. Mencionarles que mientras más alta nos dé el puntaje, más riesgo tiene de tener estos eventos críticos o graves el niño, y ahí hablamos que, por ejemplo, un EVA más de 7 está como nos avisa que probablemente ese niño con 24 horas antes va a entrar a la UPC por su grado de deterioro. Tiene una buena correlación también con la escala de mortalidad con el PIM2 que se hizo esta correlación, y también tuvo una buena correlación en relación a esta mortalidad y a su ingreso no planificado a la UCI. Y también la correlación parte, como mencionamos, ya cuando está mayor o igual a 4, o sea, en un EVAT rojo. ¿Qué se ha visto en los centros que han implementado el EVAT? Y esto es muy importante, por eso tenemos tantas ganas de que parta pronto, es que acorta el tiempo de deterioro clínico, ¿ya? Y eso hace que baje la gravedad de la enfermedad, y eso, aunque ingresen a UPC, y no necesariamente van a ingresar más, a veces, inclusive en algunos centros han ingresado igual o menos, pero ingresan más temprano, por lo tanto, su estadía en UPC se hace más corta, ¿ya? Bajó en muchos de estos centros en forma muy significativa los paros cardiorrespiratorios en salas, y disminuyó la mortalidad hospitalaria, como les mostraba, casi en un 18%. Ahora, ¿qué es un evento de deterioro? No necesariamente tener un EVA rojo es que estamos frente a un deterioro, pero tiene un alto riesgo, en la medida que vaya el puntaje, a presentarlo. Vamos a decir que cualquier condición clínica de un paciente que requiera un traslado a la UPC no planificado se va a considerar un evento de deterioro. Pero también estando en sala, ya sea en oncología inicialmente y después en pediatría cuando se amplíe el proyecto, a requerir drogas vasoactivas, vasopresores, por ejemplo, requerir ventilación mecánica por su condición estando ahí en sala, o presentar la necesidad de requerir reanimación cardiopulmonar por un paro cardiorrespiratorio. Esos 3 eventos ya son eventos graves que nosotros vamos a ir monitorizando acá también con el equipo de oncología para ver que ojalá sean los menos posibles. Y el último evento, que el que menos esperamos, es que haya un fallecimiento en sala, ¿ya? Entonces, todos esos son los eventos que aumentan el riesgo con mayor puntaje. Entonces, recordándonos que son 5 puntos lo que vamos a evaluar: cardiovascular, respiratorio, neurológico, estado de conciencia y pupilas principalmente, preocupación del cuidador y de su enfermera.
nosotros vamos a hacer nuestra evaluación de escala temprana, de alerta temprana, en cada control de signos vitales. Va a ser un gran trabajo y acá el equipo de oncología, todas sus enfermeras y las CEN también están ya entrenadas para empezar a aplicarlo. Ahora me comentaban en mayo, así que vamos a partir pronto. Entonces, en cada signo de control de signos vitales se emplea la escala. Una vez que se tiene la valoración de los 5 puntos, se suman. Y si estos dieran 5 más, estamos frente a un EVAD rojo. Acá lo que corresponde es que la persona que hizo la valoración avise al residente, en este caso de pediatría, si estamos en horario AVI, probablemente al oncólogo, y ya para escala roja también corresponde avisarle al residente de la OPC, ¿ya? Para poder hacer una valoración conjunta. Vamos a un paciente de 5 más, lo vamos a categorizar como paciente de alto riesgo de un evento de deterioro, por lo tanto va a empezar a control horario y ojalá monitorización continua. Nos va a implicar un manejo, una evaluación de un paciente grave con su ABCD y cómo lo vamos a manejar desde lo más básico que vamos a ver y ver si disminuye su puntaje o se mantiene en rojo o si aparece el evento de deterioro. Y en todos estos eventos tenemos que consultarle, el intensivista tiene que venir a evaluar a este paciente. Del manejo en un paciente de EVAD rojo, que ya pasa a ser un paciente que lo consideramos que está en una condición de riesgo, necesitamos cosas básicas, como mantener su vía aérea permeable, si el niño está despierto, todavía el vigil en la posición más cómoda para él, y si no, acordarse de la alineación de la vía aérea, aportarle oxígeno si es que está saturando poco, si lo vemos con trabajo respiratorio, valorar su perfusión y valorar una monitorización continua de electrocardiografía, tener su acceso venoso disponible en caso de requerir pasar volumen o partir algún medicamento vasoactivo, corregir arritmias y apoyo farmacológico, por ejemplo, para bajar el consumo, bajar la fiebre, por ejemplo, o si convulsiona, manejar su convulsión. Si uno de los eventos que podría, o sea, de las condiciones que podría llevarnos a un evento crítico en estos niños es que estén en una condición de una infección grave. Ya vamos a hablar de sepsis o de shock séptico y ahí acordarnos que tenemos un manejo tiempo dependiente, que mientras se hace el cupo en el UPC, tenemos que prepararnos que si estamos frente a un shock séptico tenemos 1 hora y si una sepsis tenemos 3 horas para actuar con esos 6 pasos que siempre es bueno recordar. Un acceso venoso, cultivarlo, partir tratamiento antibiótico de amplio aspecto, medir todo lo que sea medible de disfunción y ácido láctico, ver si requiere ese primer bolo de volumen, 20 cc por kilo, si hay disfunción cardíaca, 10 cc por kilo, y plantearnos, si es que no hay respuesta tempranamente, el apoyo vasoactivo, ¿ya? Inclusive antes de llegar al OPC, si es que por X motivo fuera demoroso su traslado, que esperemos que no sea así. Eso. Entonces, aquí viene para un poco los residentes de la UPC. ¿Qué pasa si el EVAD es rojo? ¿Qué es lo que nos toca hacer a nosotros desde el UPC? Venir a evaluar al niño, ¿ya? Venir a evaluarlo y sugerir este manejo inicial de paciente grave. Si nosotros valoramos que ya en este momento que estamos evaluando está con un evento de deterioro clínico, es indicación de traslado al OPC. No solo por tener el puntaje, sino porque requiere en este momento ya drogas vasoactivas, tiene la indicación de conectarse a no invasivo o inclusive intubarse, hizo un paro en sala o tiene otra condición, por ejemplo, sigue estando convulsionando, un estatus convulsivo, por mencionarles algo, un accidente cerebrovascular, cualquier condición que hable que requiere irse a UPC en forma no planificada y esperemos que nunca llegará a esta condición de que es lo que queremos prevenir, de un fallecimiento en sala. Entonces, frente a un evento de deterioro que se van a hacer estos, al tiro uno como residente dice, se va al OPC. En caso de que no esté en estos eventos y está en rojo, uno podría partir este manejo inicial de permeabilizar la vía aérea, partir antibióticos si fuera un cuadro infeccioso y pasarle el primer bolo. Y esperar 1 horita y reevaluarlo. El paciente sigue en rojo, lo que nos sugieren en los equipos ya que han aplicado esta escala es que el paciente que permanezca en rojo se vaya al OPC, ya al menos a monitorizarse porque tiene alto riesgo de complicarse.
paciente que pasa amarillo o que pasa verde, pero que a las pocas horas vuelve a estar en amarillo o rojo, uno, aparte de reevaluarlo, tiene que cuestionarse por qué nuevamente está en rojo. Si el paciente cumple alguna sospecha clínica que puede tener un evento de deterioro, es mejor trasladarlo en forma oportuna a la UPC. ¿Ya? Así que también nosotros desde la UPC vamos a estar pendientes al aviso de ustedes para el tema de apoyarlos con la valoración de estos pacientes. Mencionarles solamente que aquí viene ya el manejo más complejo de un paciente que no responde al manejo inicial y ahí ya le corresponde a hacerse en UPC este manejo. Eso. ¿Dudas, consultas de lo teórico un poquito antes de resolver el caso clínico? Ya. Entonces nos toca el caso, chiquillos. Tenemos, recordar ahí, 6 añitos, porque importante por la edad, porque las tablas vienen por edad. Sus signos vitales que los vamos a ir viendo: somnoliento, pupila simétrica, taquicardia 145, llene de 3 segundos, pulsos periféricos normales, frecuencia respiratoria 34, satura 88, ambiental, moderado trabajo respiratorio, temperatura 38. Manténganlo ahí para que veamos cuánto le da el puntaje. Entonces, vamos con lo primero. Alejandra nos mencionaba que tenemos que partir valorando desde lo más grave para que no se nos vaya a pasar hacia la parte como más de normalidad. Entonces, cada uno de estos casilleros aporta un punto, ¿ya? De la escala. Entonces, vamos a ver ahora en el escalón 3, ¿ya? El paciente está letárgico, confundido, no responde a estímulo, convulsiona, las pupilas no reactivas. ¿Sería este el caso de este paciente? Ya, por acá me dicen que estaba somnoliento, ahí va a recordar. Irritable, difícil de consolar, ¿solo responde a estímulo doloroso? Parece que tampoco. Seguimos al 1. Con sueño, somnoliento, cuando no lo molestan, responde solo a estímulos verbales. Sí. Exacto. Entonces, este lo vamos a poner acá en lo neurológico y este casillero vale un punto. Los casilleros acá de mayor gravedad, ese, perdón, vale 2 puntos y ese vale 3 puntos. Pero basta con que tenga uno de estos signos alterado para que quepa acá, ¿ya? Entonces, en neurológico estarían de acuerdo en dejarlo con 1, ¿no es cierto? Sí. Sí. El equipo de sala ahí también. Por acá en oncología están de acuerdo con 1, pero ya también parece que sí. Perfecto. Vámonos a lo cardiovascular. Dice que lo más grave podría estar marmonio, llene capilar de 5 segundos, taquicardia severa, no lo sabemos, la taquicardia la vamos a valorar ahora con la tablita, así que ese punto dejémoslo ahí pendiente. Bradicardia no está, y ritmo cardíaco dijeron que estaba sinusal, así que tampoco. Nos vamos al 2, llene capilar de 4, taquicardia moderada, pulsos periféricos disminuidos. ¿Les suena que está aquí? No. Mira, tampoco, perfecto. Y acá está pálido, vasodilatado, llene capilar de 3 segundos, taquicardia leve. ¿Podría estar ahí? Sí. Podría estar ahí. Eso, entonces estamos entre ponerlo en el casillero 1 y ponerlo en el casillero 2. ¿Qué nos falta? Nos falta valorar la taquicardia. Vamos a valorarla. Entonces, esa ahí estaba en el 1. Acá está nuestra taquicardia. Tiene 6 años y tiene una frecuencia cardíaca de 145. Entonces, exacto. Ahí entre 6 y 7, vamos ahí. Moderada, ¿no es cierto? Entonces, volvemos a nuestra casillero y nosotros estábamos acá en lo cardiovascular, taquicardia moderada, pero tenía un llene capilar de 3 segundos y estaba pálido y sus pulsos estaban presentes. Entonces, ¿le ponen un 2 o le ponen un 1? Un 2. 2. Acá dicen un 2. ¿Y ustedes, allá en sala? 2. Es un 2 porque siempre es el más grave. Sí. Perfecto. Sí. Muy bien, Sí, muy que bien. es severo. Sí, está excelente. Sí. Exacto. Entonces, exacto. Entonces, ahí, perfecto. Cardiovascular se queda con él. Vamos ahora a los respiratorios.
tenía una frecuencia respiratoria en 34, se ve una dificultad moderada y saturaba 88 ambiental. Esa era su condición. Entonces vámonos con el punto 3 que dice taquicardia severa, frecuencia respiratoria por debajo de lo normal para la edad, severo trabajo respiratorio, que implica movimientos de cabeza, disociación tóraco-abdominal, jadeo, oxígeno por mascarilla que requiera más de 3 litros, nebulizaciones frecuentes o que saturen menor de 90 con oxígeno, con aporte de oxígeno, o que esté en apnea. ¿Será esa su condición? Parece No. que no, perfecto. Después estará con esto taquipnea moderada, moderado trabajo respiratorio, un requerimiento de oxígeno entre 1 y 3 litros, nebulización, saturación entre 88 y 89. ¿Será esa su Ujú. condición? Puede ser, sí. Sí. Podría ser, perfecto, dicen por acá. Y por acá está taquicardia leve, leve trabajo respiratorio, hasta 1 litro de oxígeno y saturación 90-94. Claro, ya Ya. por saturación sería en ese grupo. 88. Exactamente. Mantienen 2 puntos. Por saturación estamos acá. Sí. Nos queda la duda en la taquicardia, así que Y vamos la a mirarla. taquipnea. Y la Ya. taquipnea, perdón. Eso. Entonces, 6 años, frecuencia respiratoria de 34. ¿Qué taquipnea tiene? Vamos a las 6 Un años. leve. Tiene leve, ¿no es cierto? Ujú. Le da para que le demos un punto. Pero, ¿qué vamos a considerar? Volviéndonos a la tablita acá. Consideramos taquipnea leve o consideramos el uso musculatorio moderado que tiene y la saturación de 88. ¿Le ponen 1 o le ponen 2 puntos? 2. 2 por la saturación. Sí. 88. El más grave. Dice acá 2 puntos, ustedes para allá también 2 puntos. Muy bien, exactamente. Entonces, hasta ahora, ¿cuánto llevamos de puntaje? A ver si nos recordamos. En Ojo. neurológico dijeron 1, 5 ya. Ujú. cardiovascular 2 y respiratorio 2, Dos. ¿no es cierto? 5, llevamos 5. 5 puntos, exactamente. Entonces, ese era para reforzar lo respiratorio, era 2 puntos. La enfermera se observa preocupada. Eso le da 1 punto. Si la enfermera está preocupada, es 0 o 1. Entonces ahí ya tenemos 6. 6. Y yo les digo que el familiar no está. Tuvo que irse tempranito, estaba sola esa mamá, y no sabemos si el familiar está o no está. O sea, si estaba preocupado o no. Pero ¿qué es lo que nos dice la tabla? Nos dice que si el familiar no está, lo consideremos como 1 punto. ¿Ya? Entonces, en ese contexto, ¿cuánto le daría total? 7. 7. 7 puntos. Muy bien. Entonces, ¿cuál es su EVA? 7. Perfecto. Siguiente pregunta. ¿En qué categoría lo colocan? Amarillo, verde, rojo, y apareció un azul por ahí. Rojo. Rojo. Dicen De rojo por 5 acá. puntos. ¿Y ustedes qué? Rojo. Rojo dice Jenny también. Por allá también. Corre Sí, por rojo. tu vida. Perfecto, súper. Muy bien, rojo. ¿Y qué vamos a hacer con este paciente que ya lo catalogamos en rojo? Una opción, control de signos vitales cada 3 horas. Traslado de inmediato a la UCI. Segundo, tercera opción, control de signos vitales y EVA cada 1 hora, evaluación por residente de UCB y UPC. Y el otro es control de signos vitales cada 1 hora. La tercera opción. Tercera opción, para allá también, ¿opinamos? Muy bien, excelente. Ya nos ponemos en alerta, lo monitorizamos, pero no solo en signos vitales, sino que también el EVA se va a hacer cada 1 hora. Y requerimos la evaluación al menos del médico de turno y del médico de UPC. Eso. Muchas gracias. ¿Dudas, consultas? Yo les quería comentar 2 detallitos. Primero, que al principio van a haber errores, obviamente, porque vamos a estar todos aprendiendo a usarlo en la práctica. Nosotros sabemos cómo hacerlo en la teoría, pero en la práctica es otra cosa. Y el EVAT siempre nos insta a que le creamos harto a las enfermeras y a los papás. Así que eso es una de las cosas que también hay que hacer hincapié. Igual aquí en ONCO hay varias enfermeras que tienen harto tiempo de experiencia y todo, y las paramédicos sobre todo también hay muchas. Entonces ahora que vamos a tener una escala muy objetivable,
dice eso, a eso, que la preocupación de la enfermera y la preocupación del familiar tienen un muy buen valor predictivo en esta escala. Así que eso nomás quería comentar. Y gracias a todos por conectarse. ¿Me levantan la mano? Y gracias a la Sonia sobre todo y a Pablo por el apoyo Abre la cámara, en po. todo este No, proceso. abre la mano. Si no sabía. Eso. De básico levantaron la mano. Hola, buenos días. Quiero preguntar, en este flujograma con un EVAT rojo implica la evaluación de UCI. Tiene que quedar, me imagino, por escrito y evaluación presencial, digamos, es como bien protocolizado. Sí, Obvio. sí, hay que documentar, eso sugieren, documentar todas las evaluaciones, dejarlo todo por escrito. Sí. Después la Jenis tiene una pregunta también. ¿Cómo nos vemos? Sí, ¿me escuchan? ¿Quieres hacer eso? Lo que yo quería decir es que me parece que es algo súper bueno y sobre todo porque es algo súper concreto y que va a ayudar mucho en el fondo a categorizar por alguna forma a los pacientes y que no solo dependa del residente que esté adentro o que esté afuera, en el fondo que te crea o que esté de acuerdo contigo en la evaluación, sino que el tener este puntaje siento que es algo mucho más preciso probablemente a lo mejor para la gente que es un poco más nueva y para todos los que nos podemos equivocar también. Así que yo creo que me parece súper, súper bueno y que al principio, como dice la Ale, probablemente van a haber algunos errores o vamos a hacer un poco más lento, aunque yo encuentro que la verdad es que es súper práctico, ¿eh? No veo que sea para nada difícil y estoy súper de acuerdo y súper contenta con esto, me gustó harto. Así que muchas gracias. Lo otro que quería decir antes de darle la palabra a los de la UCI es que en el fondo nosotros, no sé, como idea queríamos ver si es que en las entregas de turno, además de entregar a los pacientes, decir los ingresos, las altas y toda la cosa, contar a los pacientes que ingresaron, decir como al final hubo un EVAT amarillo por tal causa en onco por esta razón y se hizo esto otro. Hubo un EVAT rojo, así que el paciente fue evaluado por la UPC y se trasladó finalmente a UPC o no se trasladó, ya como para que quede como el registro y se vaya como internalizando como en la dinámica de funcionamiento, al final es eso. ¿Ya? O sea, la idea es que sea parte del lenguaje de cada día finalmente. Sí, lenguaje. Sobre todo si va a estar en esa pizarra, que también eso es súper bueno porque está ahí a la vista de todo. Sí, sí. Sí. Ya, la Fabi o la doctora Navarro. Quiero preguntar algo en la práctica, porque no sé si lo escuché porque entré un poco más tarde. Son los TENS los que hacen los controles de signos vitales, ¿o no? Sí. Mira, también se capacitó la enfermera. Van a hacer acá, decidieron hacerlo según disponibilidad, si es el TEN supervisado por la enfermera. O Pero sea, siempre cada vez que hagan Vale. control de signo, van a hacer la escala de valoración completa. pero va a haber supervisión de la enfermera, ¿eso? Porque... Sí. Perfecto, ya. Eso. No, el control de signos vitales en onco para todos los pacientes es ¿cuántas horas? ¿Cada 4? ¿Cada 6? Depende de cómo está el paciente, pero ahora lo vamos a estandarizar cada 6 y según EVAT cada 3 o cada 1 hora. Perfecto. ¿Alguna otra duda? ¿Tienen? ¿No? Eso. Muchas gracias a todos por conectarse. Hubo una buena llegada. ¿Ya? Así que pensamos comenzar con el piloto lo antes posible para aprovechando que estamos todos con ganas de hacerlo luego y para que parta luego. Eso. Muchas gracias. Eso. Grabamos la presentación, así que como ahora tenemos un canal de YouTube, con el permiso de ustedes, lo vamos a subir ahí. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias por estar. Muchas gracias. Y feliz Bravo. cumpleaños, Nico. Es súper grave que no haya. ¿Detener la grabación? Y ahí finaliza. Cuando se finaliza, para